El pasado 27 de febrero, nuestro país, República Dominicana, celebró el 178 aniversario de nuestra independencia nacional. Esta independencia, como todos ustedes saben, acabó con 22 años de dominación haitiana. Y con un disparo del trabucazo dado por Mella en la Puerta de la Misericordia y con el levantamiento de nuestra bandera tricolor Sánchez, que hizo esto último en la Puerta del Conde, y tanto Mella como Sánchez, como nos cuenta la historia, fueron inspirados por los ideales de Duarte. Allí, en esa noche, ese día del 27 de febrero, fue proclamada nuestra independencia nacional. Y eso nosotros estábamos celebrando en domingos pasados. Sin embargo, hay un sentido en el cual nuestro país, que ya es independiente, sigue siendo esclavo. Y necesita, debido a que es esclavo, ser liberado. Y me adelanto a decir que esa libertad no es de otras naciones. La libertad a la cual yo me refiero es una libertad, o es la libertad más importante de todas. La libertad a la cual yo me refiero es una libertad más importante que la libertad de la opresión extranjera. Es una libertad más importante que tener una constitución libre. Es una libertad más importante que el libre comercio. Es una libertad más importante que la libertad de prensa. Y es una libertad más importante que incluso la libertad religiosa. Ahora, yo dije que nuestro país, a pesar de ser independiente, necesita esta libertad. Pero tengo que decir que nuestro país, o los ciudadanos de nuestro país, por ser más específico, no son los únicos que necesitan esta libertad. Nosotros no somos los únicos. En la época de Jesús, los judíos profesaban ser libres. Ellos que profesaban ser libres también estaban dominados y necesitaban también ellos ser liberados. Y contrario a lo que muchos opinaban o creían, ellos necesitaban una libertad no meramente del Imperio Romano, sino una libertad más profunda y más importante que esta. Y la esperanza de ellos en ese tiempo es la misma esperanza que nosotros tenemos en este tiempo. Y esa esperanza, que no tan solo para los judíos de la época de Jesús y no tan solo para nosotros, los dominicanos en esta época, sino también para todo el mundo, esa esperanza se encuentra inscrita en nuestro escudo nacional, donde se abre la Biblia y se encuentra allí el pasaje de Juan capítulo 8, versículo 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y este pasaje que acabo de leer se encuentra dentro del contexto de un pasaje más amplio, que es el que yo quiero invitarles a considerar en esta mañana. Juan capítulo 8 se leyó, los versículos 12 al 30. Ahora yo quiero decirles que lo relatado en el capítulo de Juan, el 8, tiene lugar o sucede en el contexto o en el templo. Allí nosotros encontramos a Jesús que estaba enseñando al pueblo que se había reunido a escuchar la palabra de Dios. Y entre las cosas que Jesús enseñó, nosotros vemos que Él dijo a esa audiencia que Él tenía que Él era la luz del mundo. Y que quien lo siguiera a Él tendría la luz de la vida. Eso lo vemos en el versículo 12. Es decir, cuando Jesús dice eso, Él está diciendo que Él les daría la capacidad de entender la voluntad de Dios y le daría también la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Algo que naturalmente ni ellos ni nosotros podemos hacer. Pero eso no fue todo lo que Jesús le dijo. Él también les dijo que si ellos no creían en Él,
si no creían que Él era el Hijo de Dios que había descendido del cielo para salvarlos, entonces Jesús les advierte, ustedes van a morir en sus pecados, según el versículo 24. Y nos dice el versículo 30 que al escuchar estas declaraciones o estas palabras de Jesús, muchos de sus oyentes creyeron en Él. Muchos de sus creyentes creyeron en Él, o sus oyentes. Y esos judíos que habían creído en Él, o como vamos a ver más adelante, que habían hecho una profesión de fe, Él se acerca a ellos o se dirige a ellos, Jesús, y les dice, versículos 31 y 32, lean conmigo, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algo importante que nosotros debemos entender desde un principio es que cuando el autor del Evangelio, Juan, dice que Jesús se dirige a los judíos que habían creído en Él, Él está simplemente describiendo a judíos que habían profesado ser creyentes en ese momento. Énfasis ahí en profesado ser creyentes. Estos son judíos a quienes Jesús se dirige, que si nosotros, o que si todo lo que nosotros supiéramos de ellos es lo que se ve externamente, según el versículo 30, nosotros diríamos que eran creyentes. Sin embargo, es a esos mismos judíos que Jesús más adelante, unos versículos más adelante, les dice, ustedes procuran matarme. Y allá en el capítulo 2 del mismo Evangelio de Juan, el autor reconoció que existen creyentes solo de la boca para afuera. Creyentes falsos, cristianos que no son verdaderos. Y es que, hermanos y amigos, la fe bíblica no solamente conoce datos, informaciones acerca de Jesús. La fe de la cual se habla en la Biblia no es solamente que asiente a lo que conoce acerca de Jesús. Sí, que yo soy pecador, sí. Sí, que Jesús es Salvador, sí. Pero la fe bíblica no es solamente eso. La fe bíblica va más allá. La fe bíblica, nos dice la palabra de Dios, confía totalmente o se apoya por completo en Jesús. El creyente verdadero no es como ese que le dice al equilibrista que este último puede cargarlo hasta el otro lado, pero al mismo tiempo no deja que el equilibrista lo cargue. El creyente verdadero, aquel que es un creyente verdadero, se entrega al equilibrista para que lo cargue. Y no solamente se entrega al equilibrista para que lo cargue, sino que también permanece con el equilibrista confiado en que él lo puede llevar hasta el otro lado y permanece confiado y pegado a él hasta el final. Eso hace el creyente verdadero y ese equilibrista es Jesús. Permanecer, que es una palabra bien importante que utiliza Jesús aquí, transmite la idea de permanencia. Permanecer en su palabra significa, por lo tanto, creer o confiar en lo que Jesús dijo de sí mismo. Y no solamente creer y confiar en lo que Jesús dijo de sí mismo por un momento, sino también perseverar en ello. Y yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan lo que Jesús dijo de sí mismo en este contexto? Eso fue lo que yo dije hace unos minutos atrás. ¿Qué es lo que Jesús dice que hay que perseverar en sus palabras? Bueno, que Él es la luz del mundo y que Él es el Hijo de Dios que descendió del cielo para salvarnos. Permanecer en su palabra también significa obedecer lo que Jesús mandó. Y no tan solo obedecer a veces, sino permanecer en obediencia a todas las palabras que Jesús ha mandado. Y es
entonces que como Jesús le dice a su audiencia, serán verdaderamente mis discípulos. O lo que sería una mejor traducción, son verdaderamente mis discípulos. Y el punto de Jesús aquí no es que la perseverancia o la permanencia nuestra nos convierte en discípulos. Su punto aquí es que un discípulo, al menos un discípulo que es verdadero y no solamente uno nominal, uno que lo profesa de la boca para afuera, no, uno verdadero, un discípulo verdadero se evidencia porque permanece. Así como un árbol, usted puede saber de qué es ese árbol por los frutos que da. Asimismo, el discípulo verdadero se identifica porque él permanece en las palabras de Jesús. Por lo tanto, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que la permanencia en la palabra de Jesús evidencia que alguien es un discípulo verdadero de Jesús. Y esta permanencia en la palabra de Jesús es una evidencia más poderosa, más contundente que una profesión de fe que tú hayas hecho en algún momento de tu pasado. ¿Estás permaneciendo? ¿Estás perseverando? Esa es la evidencia. Como dijo alguien, hay algo más importante que tú recordarte la fecha exacta en la cual tú te arrepentiste y creíste en Jesús. Hay algo mucho más importante que eso. ¿Y qué es eso? Bueno, que tú al día de hoy todavía continúas creyendo en Jesús y continúas arrepintiéndote de tus pecados. Es decir, no importa si tú eres de esos cristianos que se le olvidó cuándo fue que se convirtió. No importa si tú no puedes trazar en tu historia de vida exactamente el mismo momento en el cual te convertiste. Si tú hoy sigues creyendo en Jesús, si tú hoy sigues arrepintiéndote, tú puedes tener la seguridad de que eres cristiano. Y esta permanencia de la cual Jesús está hablando es esencial al discípulo verdadero. Ya que un discípulo de Jesús es uno que le sigue y que aprende de él. Eso es lo que significa discípulo. Y todo cristiano verdadero es un discípulo verdadero. No es que algunos son cristianos y otros son discípulos. No, todo cristiano verdadero es un discípulo verdadero. En Juan capítulo 6 se relata que muchos discípulos que también eran nominales, que simplemente profesaban o afirmaban ser discípulos de la boca para afuera, volvieron atrás, le dieron la espalda a Jesús, dejaron de andar con Jesús por las palabras que Jesús decía. Pero también se relata que los discípulos verdaderos, permanecieron con Jesús, mientras un montón de ellos dejaron de seguirlo. Y lo siguiente que Jesús dijo fue que ellos conocerían la verdad y ésta los haría libres. Lo cual es otra evidencia de que Jesús sabía que ellos no eran discípulos verdaderos, o no todos, o no todavía. El conocimiento del cual se habla aquí cuando Jesús dice conoceréis la verdad, es más que tú tener una información almacenada en tu cabeza. Es más que tú aprenderte algunas cosas de doctrina o aprenderte un himno, es más que eso. Este es un conocimiento personal, es un conocimiento que tú llegas a él por medio de la experiencia. Y a la verdad, o la verdad de la cual se habla aquí, es la palabra que sale de la boca de Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad que nos puede hacer libres, según dice Jesús? Bueno, la verdad es todo aquello que sale de la boca de Jesús. En el mismo capítulo, el versículo 46, Jesús le dijo a esta misma audiencia, yo digo la verdad. Pero también esta verdad de la cual Jesús habla, como veremos más adelante, es Jesús mismo.
Jesús mismo es esta verdad hecha carne y hueso. Por eso dice en el capítulo 14, versículo 6, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesús encarnada. Y Jesús dice aquí que es cuando esto pasa, cuando ustedes, dice Jesús, lleguen a conocer la verdad de esta manera. Solamente cuando eso pase es que ustedes van a llegar a ser libres. ¿Y cuál fue la respuesta de los oyentes de Jesús? Recuerden el ejemplo que les di al principio. ¿Cuál ustedes creen que sería la respuesta que daría un dominicano si les dijeran que a pesar de que ellos están, el 27 de febrero proclamaron la independencia y el 28 tú les dices a un dominicano, a uno de esos que estuvieron ahí, tú todavía sigues siendo esclavo? ¿Cuál tú crees que sería su reacción? Bueno, la reacción de los oyentes de Jesús, al escuchar que Jesús les decía o les dijo, ustedes tienen que conocer la verdad y entonces ser libres. La respuesta se encuentra en los versículos 33 en adelante. El versículo 33 dice, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? En la respuesta que ellos le dieron, primero, lo que nosotros vemos es que ellos se jactaron de ser descendientes de Abraham. Y yo digo se jactaron, se enorgullecieron, porque Dios le había prometido a Abraham que de él haría una gran nación, que sería de bendición y que su descendencia poseería la tierra. Esa sería su heredad. Así que ellos estaban bien orgullosos de venir de Abraham. Ellos estaban muy orgullosos de tener a Abraham entre sus familiares o entre sus ancestros. Y es por eso que ellos le dicen a Jesús, nosotros somos linaje de Abraham. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Segundo, ellos exageraron. Y todavía uno no puede entender del todo por qué ellos exageraron o dijeron lo que dijeron con respecto a la libertad, entre comillas, que ellos tenían. Digo que ellos exageraron porque ellos dicen que no habían sido esclavos de nadie. Y yo estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes si eso era cierto, ustedes me van a decir, eso no es cierto. Y me pueden citar varias de las naciones que habían dominado a los israelitas, a los judíos durante mucho tiempo. Ellos habían sido esclavos por muchos años en la tierra de Egipto. Ellos habían sido llevados cautivos por Asiria. Ellos habían sido llevados cautivos por Babilonia. Ellos habían sido llevados cautivos por Grecia. Ellos habían sido esclavos de Siria. Y en ese mismo momento, en la época de Jesús, en esta discusión que ellos tienen con Jesús, ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Tercero, ellos le pidieron una explicación a Jesús por sus palabras. Porque tú nos dices que vamos a ser libres si nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Jesús les tiene una respuesta a ellos. Versículos 34 al 36. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La respuesta que Jesús les va a dar a ellos, que le estaban pidiendo una explicación por sus palabras, comienza o es introducida por un de cierto os digo. Y este de cierto es lo mismo que decir amén, amén. Y con esto, al decir estas palabras, lo que Jesús estaba diciendo o buscando era intensificar, resaltar, enfatizar lo que Él estaba a punto de decir. Es como si Él dijera, presten muchísima atención a lo que yo voy a decir ahora porque es muy importante. Y hoy,
hago eco de esas palabras de Jesús y digo, hermanos y amigos, presten muchísima atención porque lo que va a decir Jesús ahora es muy, pero muy, muy importante. No pierda ni por un segundo ninguna de las palabras que va a decir Jesús, porque son extremadamente importantes. Olvídese de las notificaciones de su celular, apáguelo si es necesario, olvídese de las distracciones, olvídese de lo que tiene que hacer cuando llegue a su casa, olvídese de lo que va a pasar mañana y preste atención a las palabras que tiene que decir Jesús. Estas son sus palabras. Voy a ir parte por parte. Dice Jesús, todo aquel. Fíjense que Él es absoluto aquí. Jesús no dice algunos, no la mayoría, no todos, con excepción de 2 o 3. No. Jesús dice absolutamente todos, todo aquel. Y dice aquí, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, que tiene este hábito. ¿Hábito de qué? Lo siguiente que Jesús dice es pecado. Todo aquel que hace pecado, todo aquel que tiene este hábito de pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es hacer pecado? Bueno, es hacer todo aquello que no agrada a Dios. Es hacer todo aquello que está en contra de su voluntad. Y es importante resaltar aquí que Jesús no está hablando, cuando Él dice todo aquel que hace pecado, Él no está hablando de personas que pecan. Es importante eso. Es importante esto porque no queremos que nuevos creyentes se desanimen o que creyentes viejos pierdan la seguridad al pensar que ellos no son creyentes verdaderos. Cuando Jesús dice aquí, todo aquel que hace pecado, Él no está hablando de personas que pecan. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros pecamos. Incluso los verdaderos discípulos de Jesús pecan. Incluso quien les está hablando ahora peca. Por lo tanto, cuando Jesús dice todo aquel que hace pecado, Él no está simplemente diciendo todo aquel que peca. Más bien, Él está hablando de un grupo particular de personas. Él está hablando de personas que se sienten bien con su pecado en vez de entristecerse por él. Él está hablando de personas que justifican su pecado en vez de confesarlo. Cuando Jesús dice todo aquel que hace pecado, Él se está refiriendo a personas que se sienten orgullosas de su pecado en vez de pedirle a Dios que perdone ese pecado. Jesús se está refiriendo aquí a personas que planifican el pecado en vez de rogarle a Dios que los libre del pecado. Él está aquí hablando de personas que practican el pecado habitualmente sin resistencia. Personas que practican el pecado en vez de presentarle oposición al pecado o de luchar contra el pecado. ¿Y qué dice Jesús de estas personas que hacen pecado? ¿Qué dice de Jesús de estas personas que tienen una vida de práctica de pecado en el cual a ellos ni le molesta, ni se sienten mal por él, ni se arrepienten por él, ni le presentan obstáculo a ese pecado? Jesús dice, esclavo es. Esclavo es. Y no cometamos el error de pensar que cuando Jesús habla de que esclavo es, se está refiriendo a que Él es un empleado. No cometamos el error de pensar que cuando Jesús dice esclavo es, se está refiriendo a que es una trabajadora doméstica. Esclavo en el sentido de ser pertenencia de otro. Eso es lo que quiere decir aquí Jesús. Y como comentó alguien, debe recordarse que el poder del amo o del señor sobre el esclavo era absoluto.
No había parte de la vida, ni momento, ni actividad que fuera propiedad personal del esclavo. Pertenecía a su amo en la forma más absoluta. Y Jesús dice que las personas que viven en un patrón de vida de pecado ininterrumpido, sin presentarle obstáculo o presentar lucha contra el pecado, son esclavos. Y yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes no se han topado con personas que saben que algo que ellas practican les hace daño y aún así lo siguen haciendo? ¿Ustedes no se han topado con personas que están conscientes que deben cambiar y aún así no lo hacen? ¿Por qué? Jesús nos da la respuesta aquí. Jesús dice, porque son esclavos. Aunque crean, porque eso es una de las cosas que hace el pecado, te dice al oído, tú eres libre, sigue en ese pecado porque tú eres libre, pero en verdad estás esclavizado a ese pecado. Y las palabras de Jesús terminan, por lo menos esta parte, este versículo diciendo, esclavo del pecado. Y no creo que Jesús esté simplemente haciendo una redundancia aquí al decir, cometen pecado, es esclavo del pecado. No es simplemente una redundancia. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la razón por la cual se hace pecado es porque se está dominado por el pecado. O dicho de otra manera, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nosotros no somos buenos. Nosotros no somos moralmente neutros que a veces hacemos cosas buenas y a veces hacemos cosas malas porque otros nos provocan. Eso no es la realidad. Nosotros somos malos y por eso precisamente pecamos. Eso es lo que quiere decir Jesús aquí. El que comete o el que hace pecado es esclavo del pecado. Y paradójicamente, o aunque parezca una contradicción al principio, el reconocer esta realidad que yo acabo de decir es el primer paso para ser libres del pecado. Si tú no reconoces esta realidad que yo acabo de decir, entonces tú todavía no puedes ser libre del pecado. Así que los oyentes de Jesús ciertamente podían y eran libres de los egipcios. Ellos podían ser libres de los asirios en ese momento, ellos podían ser libres de los babilonios, ellos podían ser libres de los griegos, ellos podían ser libres de los sirios e incluso podían llegar a ser libres de los romanos. Pero todavía ellos estaban siendo esclavos y esclavos del pecado. Y ellos necesitaban desesperadamente la liberación del pecado. ¿Y saben qué? Nosotros también, 2000 años después, todavía necesitamos desesperadamente esa liberación. Y Jesús les dice que hay una desventaja de aquel que es esclavo ante aquel que es hijo. Mientras que el esclavo no se queda en casa para siempre, el hijo sí se queda en casa para siempre. Si hay que votar a alguien de la casa, ¿a quién ustedes creen que van a votar? ¿Ustedes creen que van a votar al siervo? ¿O ustedes creen que van a votar al hijo? Obviamente, al siervo. También, una de las desventajas del esclavo ante aquel que es hijo es que el esclavo no tiene herencia en la familia, mientras que el hijo sí tiene una herencia en la familia. Y aquellos que oían a Jesús en este momento no debían tener ningún problema en entender las palabras de Jesús, ya que ellos sabían que Abraham había votado a su esclava Agar y a Ismael, mientras que Isaac se había quedado en casa con él. Así que los judíos debieron haber entendido claramente esto que dijo Jesús.
Y la liberación que ellos necesitaban y la liberación que nosotros también necesitamos, se las puede dar el Hijo, dice Jesús. El Hijo de Dios, Jesús mismo. Y el hecho de que Jesús le esté no solamente apuntando al problema, sino también a la solución, es una evidencia de su disposición a Él resolver ese problema que tú y yo y que ellos en ese momento tenían. Él pudo haberse quedado callado. Él pudo simplemente decir, este es tu problema e irse por ahí. Pero no, Él también les ofrece la solución. Él dice que el Hijo los puede hacer libres. Y a Él, hermano, amigo, es quien apunta la verdad, o a Él o de Él es quien habla esta verdad que nosotros vimos en el versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De quién habla esa verdad? De Jesús, de el Hijo. A Él es que esta verdad está apuntando. Y cuando apunta a Jesús y cuando nosotros vamos a Jesús, entonces podemos ser libres. Esa libertad del pecado fue exactamente lo que Jesús vino a traer. O para ser más específicos, Él es la libertad del pecado. Porque con su muerte, Él hace que muramos al pecado o que seamos libres de su dominio. Con su resurrección, Él hace que nosotros vivamos una vida nueva para Dios o que seamos capaces de amarle y agradarle. Esta es la libertad. Esta es la libertad verdadera que todos nosotros necesitamos y esta es la libertad que Jesús ofreció en ese momento y sigue ofreciendo en el día de hoy. Jesús asintió. Él dijo que sí, que era cierto que ellos decían que eran descendientes de Abraham. Él dijo, sé que sois descendientes de Abraham, versículo 37. Pero Él no dijo solamente eso, sino que agregó, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aunque los que estaban oyendo a Jesús eran descendientes de Abraham, ellos eran descendientes de Abraham según la carne, pero no eran descendientes de Abraham en un sentido espiritual. ¿Y por qué decimos eso? ¿O por qué Jesús dijo eso? Bueno, porque ellos estaban evidenciando con su vida que no eran como Abraham. Y déjenme decirles que ser descendientes de Abraham en un sentido espiritual, no físico, es muchísimo más importante que ser israelita o ser judío. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, entre los cuales nos encontramos tú y yo, dio de antemano la buena noticia a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ser de la fe es muchísimo más importante que ser un descendiente directo de Abraham. Los hijos de Abraham, y ese es el punto de Jesús, al menos esos hijos de Abraham espirituales, se comportaban como Abraham se comportó. Ustedes han visto ese decir, oh, pero ese es igualito a su papá, o ese es igualito a su mamá, porque hace exactamente lo mismo. Bueno, aquí se está diciendo que aquellos que son hijos de Abraham, espirituales, se comportan como Abraham se comportó. O utilizando las mismas palabras de Jesús, versículo 39, dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Bueno, Abraham tuvo fe. Abraham confió en el Señor.
Abraham se gozó, dice Jesús mismo, al ver su día. Abraham amó al Señor. Pero estos judíos, dice Jesús, y estaban evidenciando, eso lo vemos en el relato, estos judíos estaban haciendo exactamente lo opuesto a eso. Ellos no estaban creyendo en Jesús, ellos no estaban amando ni gozándose en Jesús, ellos se enojaron, ellos se molestaron por las palabras de Jesús, hasta tal punto que ellos procuraban matarlo. Su palabra, la palabra de Jesús, no hallaba cabida en ellos. Su palabra no era bienvenida. Ellos le cerraron la puerta a Jesús. Porque ellos ni la oían ni la creían. Y todo eso, esa actitud de ellos era una evidencia de que ellos no eran hijos espirituales, ni de Abraham, ni eran hijos espirituales de Dios, aunque fueran judíos. Y Jesús, no digo yo, Jesús mismo dice que el comportamiento de ellos estaba evidenciando que ellos eran hijos, ¿saben de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque ese era el comportamiento que ellos estaban mostrando. Jesús viene diciendo, los hijos de Abraham espirituales se comportan como Abraham, creen en mí y se gozan en mí. ¿Cómo se comportan ustedes? Bueno, ustedes se están comportando, ustedes están odiándome, ustedes están enojados conmigo y ustedes quieren matarme. Ahora déjenme decirle a quiénes ustedes se parecen. Y dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y ustedes quieren matarme. Y no ha permanecido en la verdad. La verdad que yo les estoy diciendo, ustedes no las están escuchando. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que tenemos un grupo de judíos aquí jactándose de ser hijos de Abraham y Jesús le dice, ustedes se parecen a todo menos a Abraham. Ustedes se parecen, están más cerca de ser hijos del diablo que hijos de Abraham. Y con razón, nosotros vemos que ellos, que no voy a abundar ahí, ellos cogieron piedra para matar a Jesús. ¿Cómo tú nos dices a nosotros que somos hijos del diablo? Ya finalizando, yo quiero que reflexionemos en todo esto que nosotros hemos visto. Que todo esto que nosotros hemos estado hablando, tú lo apliques a tu vida. ¿Qué tiene eso que ver contigo? ¿Qué está evidenciando tu vida, te pregunto, hoy en día? ¿Qué está evidenciando tu vida? ¿Tú estás evidenciando que eres un hijo espiritual de Abraham y un hijo de Dios? Al confiar en Jesús, al gozarte en Jesús, al amar a Jesús. ¿Esos son tus frutos? ¿Esa es la evidencia de tu vida? ¿Eso es lo que grita tu vida? ¿Tú estás evidenciando que eres un discípulo real? Al seguir confiando en Jesús, al seguir obedeciendo su palabra, a pesar del tiempo y las dificultades que vengan. ¿Eso es lo que se evidencia en tu vida? Si tu respuesta a estas dos últimas preguntas que acabo de decir es no, yo no estoy evidenciando que soy un discípulo real. Si tu respuesta es no, yo no estoy evidenciando que soy un hijo de Abraham y que soy un hijo de Dios. Y además de eso, además de responder no, tú te has estado sintiendo bien con tu pecado. Tú has estado justificando tu pecado. Tú te has sentido orgulloso de tu pecado. Tú has practicado y planeado el pecado habitualmente. Y tú ni siquiera sientes la más mínima intención de oponerte a ese pecado. Entonces tengo que decirte, como te dijo Jesús, que tú eres esclavo del pecado. Tú eres esclavo del pecado. No importa si hiciste
un día una profesión de fe bañado en lágrimas. No importa si tú te llegaste a bautizar. No importa si tu nombre ha estado en la lista de miembros de esta iglesia por 30 años. Eres esclavo del pecado si eso es lo que tu vida evidencia. Y déjame decirte que aunque ahora tú no te sientas así, aunque ahora tú sientas que eres libre, aunque ahora tú te sientas feliz con el estilo de vida que llevas en pecado, haciendo cosas malas, aún sabiendo que esas cosas malas te hacen daño, que no agradan a Dios. Y actualmente, verdaderamente, tú te sientes bien con eso, pero déjame decirte que el pecado, ese pecado al cual tú estás esclavizado, ese pecado que es tu amo, ese pecado que es tu rey, nubla tu mente. Por eso tú no estás viendo bien. Ese pecado que es tu Señor degrada tus sentimientos. Por eso tú te sientes bien cuando deberías sentirte mal. Y por eso tú te sientes mal cuando deberías sentirte bien. Y porque tu mente está nublada, tú no puedes entender las cosas que Dios te manda. Y no solamente eso. Este pecado que es tu amo, esclaviza tu voluntad. Esclaviza tu voluntad porque por eso tú no puedes agradar a Dios. Por eso tú no puedes obedecer a Dios. Alguien dijo, nadie sabe lo malo que es hasta que intenta con todas sus fuerzas ser bueno y ve que no puede. Así que amigo, este pecado que es tu amo, aunque en este momento tú no lo sientas así, es el más duro, el más tirano, el más perverso de todos los amos. Ese es tu amo. Y ese amo da o te da a ti desdicha. Ese amo te está dando a ti decepción por el camino en el cual tú andas. Ese amo te va a traer algún día desesperación para siempre en el infierno. Este amo que es el pecado, ese tirano, es el único o el único salario que él sabe pagar. ¿Saben ustedes qué es? Muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. El fin del pecado es muerte. Eso es lo que te espera. Eso es lo que este amo perverso te quiere dar. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia y es que Jesús, el Hijo de Dios, puede hacerte libre, no mañana, en este mismo momento. Jesús puede hacerte libre y Él es más poderoso que este amo tirano. Y no solamente es más poderoso que este amo tirano, sino que también es muchísimo mejor que el pecado. Él puede hacerte libre en este mismo momento. Él ya lo ha hecho conmigo. Él ya lo ha hecho con la mayoría de las personas que están hoy aquí sentadas. Él ya lo ha hecho con millones de personas que han vivido en este mundo. Y Jesús quiere liberarte del pecado a ti hoy. Así que corre a Él. Confiésale todos tus pecados. Corre a sus pies. Pídele, Jesús, perdóname. Pídele, Jesús, sálvame. Corre a Él porque en tus propias fuerzas no podrás ser libre. Por eso es que yo te digo, ve a Él, ve a Él, ve a Él para que Él te libere. Él es que lo hará, no tú en tus propias fuerzas. Y si tú corres a Él, si tú lo haces en este mismo momento, tú puedes estar seguro que Él te hará libre del pecado. Tú puedes estar seguro que Él te hará libre de las consecuencias negativas que trae el pecado. Y tú puedes estar seguro que Él te hará o te convertirá en un hijo de Dios justo ahora. Así que no esperes más. Corre a Él.
Ahora, si tu respuesta a las preguntas que yo hice al principio de la aplicación, si tu respuesta fue un sí, mi vida evidencia que yo soy un discípulo. Mi vida evidencia que yo soy un hijo de Dios. Si tú puedes decir sinceramente delante de Dios que aunque tú pecas, el pecado te entristece. Si tú puedes decir delante de Dios que cuando tú pecas, tú le confiesas tu pecado y le pides a Dios que te perdone. Si tú puedes decir que tú resistes el pecado. Si tú puedes decir que tu mayor deseo es ser liberado del pecado, entonces yo tengo buenas noticias para ti. Escúchalas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y deja, hermano, que estas dos últimas palabras penetren hasta lo más profundo de tu ser. Escúchalas. Verdaderamente libres. Vuelvo a repetir, verdaderamente libres. Jesús te ha dado verdadera libertad. Jesús te ha dado verdadera libertad. Úsala, vive como alguien que ha sido libertado del pecado. Eso quiere decir que la próxima vez que tú seas tentado a pecar, tú puedes orar: Señor, yo estoy siendo presionado externamente a pecar contra ti. En mi mente escucho: tú tienes que hacer esto una vez más. En mi mente yo escucho: no puedes hacer otra cosa. En mi mente yo escucho: esto es lo que eres y siempre lo serás. Pero yo no quiero ver este video. Yo no quiero decir esta mentira. Yo no quiero negar que soy cristiano delante de mis compañeros y amigos. Yo no quiero volver a quejarme. Yo no quiero seguir comiendo como un glotón. Yo no quiero enojarme otra vez. Yo no quiero chismear. Y por la libertad que tengo en ti, Jesús, yo no lo voy a hacer. Somos libres, hermanos. Vivamos como personas que han sido libertadas por Jesús. Verdaderamente libres. Y no olvides que entre esa libertad pasada del dominio del pecado que Jesús nos dio y esa libertad futura y gloriosa en el cual seremos libertados de la presencia del pecado para nunca pecar más. Entre ese tiempo y este tiempo, no olvides, hermano, que tú cuentas con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios que Él ofreció y sigue ofreciendo en Jesucristo. Con la gracia de Dios que perdona cada vez que tú fallas. Y con la gracia de Dios que te fortalece para seguir hasta adelante y te llevará hasta el final. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este recordatorio muy necesario de la libertad que tenemos en Jesús. Perdónanos, Señor, cada vez que hemos cedido al pecado. Perdónanos cada vez que hemos sucumbido ante la tentación. Y ayúdanos, oh Señor, a que nuestra vida evidencie que somos verdaderos discípulos. Que nuestra vida evidencie que somos hijos tuyos y no hijos del diablo. Que nuestra vida evidencie que somos libres en Cristo. Y te pedimos, oh Señor, porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacer eso, que aquellos que nos escuchan hoy que todavía no te conocen, aquellos que podrán escucharnos en un futuro que todavía no te conocen, puedan ser convencidos de su pecado y también atraídos a los pies de Jesucristo para ser liberados del pecado. Oh Señor, hazlo tú, porque nosotros no lo podemos hacer y en sus propias fuerzas ellos tampoco lo podrán hacer. Pero tú eres bueno, tú eres perdonador, tú eres aquel
quien enviaste a Jesús para traernos libertad. Y por eso te pedimos que tú lo hagas, oh Señor, con ellos, tal como tú lo has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos por tu palabra. Amén.